Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un gozo poder compartir en esta ocasión la palabra nuevamente, como ya es costumbre. Así que en esta tarde noche quisiera compartir unos cuantos versículos sobre la vida del apóstol Pablo. Y bueno, vamos a orar y así pedir la bendición de parte del Señor. Padre, te damos la gracia por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra nuevamente, Señor. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi deseo, Señor, de que en este momento no prevalezcan mis ideas, Señor, no prevalezcan mis argumentos, sino tu palabra, Señor, y tu verdad. Y que en ese breve momento, Señor, aun por breve que sea el devocional, que tú puedas usarlo, Señor, en la vida de mis hermanos y de cualquier persona que lo esté escuchando, que pueda ayudarle, Señor, a tener esperanza, a confiar en ti, en tu obra, en tu soberanía. Y también, Señor, dirigir nuestras miradas a ti y a tu palabra. Esa es mi oración en esta noche, Señor, y te imploro sobre todo también que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento de todo lo que vamos a estar viendo en esta noche. Gracias te damos, Señor, infinitamente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, posiblemente ustedes se hayan preguntado en algún momento o hayan escuchado esta pregunta. ¿Puede una persona verdaderamente cambiar? O sea, sí, una persona puede cambiar de trabajo, una persona puede cambiar de contexto, una persona puede cambiar de apariencia, incluso puede cambiar de entorno, mudarse a otro país y cambiar incluso hasta de familia, en el peor de los casos. Pero ¿puede una persona verdaderamente cambiar su forma de ser, cambiar su carácter, cambiar su escala de valores, las cosas que valora, sus deseos, sus anhelos? Eh, Lamentablemente muchas veces esa pregunta llega porque hemos tratado de querer ver un cambio en personas que nos rodean, y no lo logramos. Puede a veces suceder dentro del mismo matrimonio. A veces vemos conductas en el carácter de nuestro cónyuge que a veces uno dice, pero no va a cambiar nunca. O sea, ¿cuántas veces tiene que luchar o darse de frente? ¿O tengo yo que lidiar con esta situación antes que por fin cambie? O puede que nosotros pensemos así con relación a nuestros hijos, donde no vemos mucho progreso en la educación y en la crianza de los niños, o vemos patrones que consideramos incorrectos, y por más que nosotros le disciplinamos y por más que le hablamos, por más que tratamos de enseñar, vemos muy poco cambio, muy poco progreso. O a veces puede ser un amigo, un ser querido, o incluso a un familiar que por años ha estado desarrollando esa conducta autodestructiva o dañina o simplemente a veces que nos molesta. No necesariamente tiene que ser malo en esencia, pero a veces simplemente a mí me molesta y por más que trato y trato de cambiar, no logro, o sea, no logro que esa persona cambie al punto tal que tiramos la toalla. Decimos, bueno, ya esa persona es así, yo no voy a seguir tratando, no voy a seguir empujando, así que hay que aceptarlo como son. Y aunque es cierto el hecho de que nosotros no tenemos control de cambiar a las personas, y en la mayoría de los casos nosotros queremos cambiar a la persona por razones egoístas, no necesariamente porque queremos ver una mejoría en la persona, sino porque queremos ver una mejoría en nuestras vidas, y por ende pensamos que si la otra persona cambia, pues entonces nuestra vida cambiaría. Pero hay algunos casos que sinceramente nuestro deseo es que ver a la persona cambien para bien. Yo creo que hay casos en que nuestro anhelo es que veamos personas, incluso de las más cercanas a nosotros, que cambien su forma de ser de manera que puedan ser más amables, que puedan ser más misericordiosos, que puedan ser más sensibles, más sumisos, más humildes, que puedan ser más temerosos de Dios o más piadosos. Y yo pienso que la palabra de Dios nos enseña que no debemos tirar la toalla. Y no debemos tirar la toalla no porque la persona en sí tenga las condiciones de cambiar, sino porque nosotros servimos a un Dios que se especializa en transformar vidas, que se especializa en cambiar personas y cambiar vidas.
Y uno de los mejores ejemplos que nosotros vemos en las Escrituras es el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Y yo quisiera que me acompañen brevemente a este pasaje, que resulta, en el caso, ya hemos leído en otras ocasiones, pero quisiera enfocarnos en otro versículo que en aquel entonces cuando hablamos pasamos por alto. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, yo quiero que leamos esos versículos para que podamos entender un poco de lo que está sucediendo. Dice, dice Lucas, quien escribió el libro de Hechos por medio de la inspiración del Espíritu Santo, en el versículo primero del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. En este capítulo 8 es cuando se nos comienza a introducir el carácter, o mejor dicho, el personaje de Pablo en la narrativa del libro de los Hechos. Previamente, en el capítulo 7, se nos había dado una mención de Pablo, y es que decía en el versículo 58 que cuando fueron a apedrear a Esteban, las personas que estaban apedreados habían tirado sus abrigos, habían puesto sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo es el apóstol Pablo, y el hecho de que ellos pusieron las ropas a los pies de Pablo, en cierta forma Pablo se estaba haciendo cómplice de este ajusticiamiento, de esta condena, de este homicidio que estaba tomando lugar. Y aquí vemos cómo Pablo se introduce en uno de los episodios más oscuros del libro de los Hechos, cuando tenemos a un hombre de Dios como es Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, un hombre que era evidente que Dios estaba obrando en su vida, y por su predicación de la palabra y por el denuedo que él tenía y por la sabiduría que tenía en sus palabras, eso llevó que él fuera un mártir. De hecho, fue el primer mártir de la iglesia. No fue coincidencia, ya que todo esto sucedió dentro del plan del Señor, pero en ese mismo capítulo tan oscuro, en ese mismo episodio tan trágico, es que se nos introduce al apóstol Pablo. Obviamente, Lucas tiene un propósito en mente. ¿Cuál es el propósito? Pablo va a ser el protagonista del libro de los Hechos por gran parte del libro. De hecho, de la mitad de la segunda parte del libro de los Hechos se enfoca en Pablo como protagonista. Y ya en este momento, cuando se escribe el libro de los Hechos, ya habían circulado algunas de las epístolas de Pablo, o sea que Pablo era un apóstol conocido. El ministerio del apóstol Pablo era conocido en gran parte de Asia Menor, y obviamente también en la zona de Jerusalén y de Palestina, de Judea. O sea que el apóstol Pablo era reconocido como aquel apóstol del Señor, hombre que el Señor estaba usando grandemente. Y muy posiblemente habían personas que no conocían su trasfondo. Había personas que solamente habían conocido al Pablo, apóstol, predicador, el que enseñaba, el que enviaba epístolas de aliento, pero no conocían al Pablo que había perseguido a la iglesia. Y Lucas aquí hace un énfasis en introducir la narrativa, la vida de Pablo y lo que él había hecho. Fíjense en algunos detalles interesantes de ese versículo. Aquí vemos en el capítulo 8 como Pablo no solamente perseguía a la iglesia, pero aquí habla de una gran persecución. Es decir, la persecución era tal que los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén, que tuvieron que ser esparcidos en toda la región por el simple hecho de que estaban siendo asolados por esta persona que se llamaba Pablo y por el grupo de personas con el cual Pablo se identificaba. Pero no fue suficiente que ellos fueran expulsados de Jerusalén. No fue suficiente que la iglesia fuera perseguida y echada de Jerusalén, sino que Pablo se había dado la tarea de ir y en cierta forma emprender una campaña de búsqueda y captura de todos los cristianos en la región. Al punto tal que dice el versículo 3 que Pablo asolaba a la iglesia, no que la despreciaba, no que era indiferente, no que le era estorbo, la asolaba, la atemorizaba, la aterraba la iglesia. Pablo era un terrorista hacia la iglesia de Cristo Jesús.
Y dice aquí el punto tal de que él entraba casa por casa, arrebatando a hombres y a mujeres y echándolos en la cárcel. Hermano, nosotros a veces salimos a la calle con cierto temor, con cierta presión. Pensamos que o sea, tomamos medidas de cuidado por el hecho de que vamos a salir a un ambiente en cierta forma hostil y podemos ser contagiados. Pero cuando llegamos a nuestra casa, nos bañamos, nos quitamos la ropa y nos sentimos seguros dentro de nuestros hogares. Por eso todo el eslogan es quédate en casa. Pero aquí en este momento, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aún en sus propias casas no estaban seguras. Aún en sus propios hogares existía siempre el temor de que iban a llegar a la puerta aquella persona encabezada por Pablo que perseguían a la iglesia, iban a tomar a los hombres, iban a tomar a las mujeres, iban a separar las familias, iban a arrebatarlos de sus hogares con la finalidad de echarlo en la cárcel. Y no era echarlo en la cárcel para que le den una multa o una fianza y después sacarlo. No, era echarlo en la cárcel con el propósito de que esa persona o renuncien al evangelio o mueran por el evangelio. Pero era un esfuerzo de tratar de oprimir la expansión del evangelio que estaba sucediendo. Este era el temor que tenía el apóstol Pablo, el punto tal de que vemos en el capítulo 9, cuando Pablo se convierte, cuando tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, que el Señor le habla a un cristiano que se llama Ananías y le dice, ve y reúnete con Pablo en Damasco, dale la vista, porque él va a ser instrumento mío. Y la respuesta de Ananías es, Señor, pero tú me estás hablando del mismo Pablo que yo conozco. Tú sabes del Pablo que tú me estás llamando, aquel que ha atormentado a la iglesia. O sea, él no creía que Dios se lo estaba llamando a ministrar, a ayudar a Pablo, a Saulo, el aterrador de la iglesia. Y cuando Pablo se convierte, aún los creyentes en Damasco tienen siempre cierta aprensión a Pablo porque no saben si es incluso si va a ser parte de un engaño. Si esto era una conspiración para hacer que los creyentes en esta ciudad creyeran que se había convertido y al final de cuentas ser apresado. Y hermanos, lo que quiero decir para no seguir abundando en este punto es el hecho de quién era Pablo. ¿Quién era el Pablo que Lucas quería llamar la atención y que Lucas quería recordar a sus lectores quién fue una vez el apóstol Pablo? Incluso el mismo Pablo recuerda de esa manera en 1 de Timoteo capítulo 1, cuando él escribe en los versículos 12 al 14 hablando de su conversión. Pablo dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ese pero del versículo 14 es sumamente importante, porque Pablo está diciendo en el versículo 13, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un injuriador de Dios y de Cristo. O sea, yo era una persona completamente hostil a todo lo que representaba a Cristo Jesús, mas lo hice por ignorancia, lo hice porque no conocía el camino, no conocía la verdad. Pero el Señor abundó en su gracia, a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, a pesar de mis acciones horrendas. La gracia del Señor abundó sobre mi vida de modo tal que Cristo, o sea, el amor de Cristo Jesús y la fe en Él me ha cambiado. Como Pablo dice entonces en el versículo 12, dice, doy gracias a Dios que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y lo que Pablo está diciendo en 1 Timoteo es, fíjense, yo era una vez este perseguidor de la iglesia, pero Cristo Jesús, por medio de su evangelio, por medio de su gracia y de su amor, transformó mi vida y hoy me ha llamado a ser un ministro de su evangelio. Aquel que había sido perseguidor de la iglesia, ahora se me ha convertido en defensor de la iglesia. Aquel que trataba de callar el evangelio de Cristo Jesús, de silenciar el evangelio, ahora se había convertido en un predicador, en un heraldo
de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Aquel que asolaba la iglesia, que la atormentaba, dice ahora es aquel que amaba la iglesia a punto tal que entre todas sus tribulaciones, la mayor tribulación que él tenía era pensar y meditar sobre el bienestar de las iglesias. Era un hombre que había dado su vida por los hermanos de manera que ellos puedan conocer a Cristo Jesús. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo puede una persona hacer un cambio tan drásticamente? Bueno, la respuesta es sencilla. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que pudo transformar la vida de Saulo. Es el único que pudo convertir a Pablo en aquel apóstol, en aquel ministro del mensaje de redención, del mensaje de transformación, del mensaje de esperanza del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Pueden cambiar las personas? Sí, las personas pueden cambiar. Pero Cristo es quien cambia a las personas, no nosotros, ni tú ni yo. Es Cristo Jesús quien cambia por medio de su mensaje y de su Santo Espíritu. De hecho, si nosotros nos detenemos a meditar sobre esto, en realidad este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que en Cristo Jesús nosotros podemos ser transformados. Nosotros podemos ser, como dice Pablo, una nueva criatura. Tú conoces el versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo Jesús, tú eres una nueva criatura, tú eres una nueva creación. Todo lo que tú hacías, todo lo que te llamaba la atención, todo lo que tú habías cometido en un pasado, incluso no solamente tu persona, pero tus hechos algunos que son vergonzosos, que son pecados atroces, que no son dignos de ser mencionados, que no hay orgullo en nada de eso. El Señor puede tomar eso y hacerlo una nueva criatura y hacerlo una nueva creación. Y si aún te cabe alguna duda al respecto, Pablo vuelve y reitera en el mismo episodio, en el mismo versículo, que las cosas viejas pasaron, ya no son efectivas, cesaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas en nuestras vidas son hechas nuevas por medio de Cristo Jesús. Pero no solamente en nuestras vidas. Donde quiera que el Evangelio de Cristo Jesús toca y penetra y permea y se asienta, tiene la oportunidad de ser nueva criatura. Cuando el Evangelio penetra en tu matrimonio, tiene la oportunidad de convertir a tu matrimonio en un nuevo matrimonio. No importa lo que pasó antes. No importa toda la basura y todo el pecado y toda la desconfianza y todos los hechos atroces que se pudieron haber cometido en el pasado. Ahora es un nuevo matrimonio. Tu relación con tus hijos, si el Evangelio penetra en esa relación con tus hijos, no importa los errores que tú hayas cometido en la crianza, no importa las palabras que tú le hayas dicho, no importa que tus hijos se hayan desviado de tus instrucciones, el Evangelio tiene el poder de hacer de la crianza de tus hijos y de tus hijos una nueva criatura. En tu trabajo, no importa las veces que tú has sido perseguido, los errores que tú has cometido o lo que tú has sufrido por Cristo Jesús, el Señor tiene la oportunidad de tomar eso y hacer una nueva criatura. Pero más importante que eso, mi hermano, más importante que cualquier vida que nos rodee, es tu vida y la mía. Porque el Evangelio de Cristo Jesús tiene la oportunidad de tomar nuestras vidas, de tomar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras carencias, aquello que nos avergüenza, aquello que nosotros no decimos en público por miedo de que la persona piense que no somos tan espiritual como aparentamos. El Evangelio puede tomar aún nuestros pecados más horribles y más asquerosos y tomarlo y transformarlo en algo que sea de gloria y de honra para el nombre de Cristo Jesús. Él puede tomar tu vergüenza y convertirlo
en un motivo de alabanza. Él puede tomar tus debilidades y convertirla en fortaleza. Él puede tomar tu tragedia y convertirlo en una acción de gracias para Cristo Jesús. Él puede tomar tu vida con todas sus debilidades, con todas tus carencias, con todas las cosas que tú quisieras que sea diferente y transformarla, no a lo que tú quieres ser, no a tu noción o concepto de lo que una nueva criatura debe ser, sino transformarlo al concepto y al carácter de Cristo Jesús, quien es el primogénito de la creación, como bien dicen las Escrituras. Así que mi hermano, y tú que también no puedes estar escuchando, Cristo Jesús, por medio de su evangelio, puede transformar nuestras vidas. El evangelio de Cristo Jesús puede transformar tu familia, tu matrimonio, tus amistades, tu relación en la iglesia, tu vida espiritual, lo que sea que tú quieras poner en esa casilla. Siempre y cuando el evangelio de Cristo Jesús penetre y siempre y cuando nosotros rindamos el control, rindamos nuestras almas delante de Cristo Jesús, como hizo Pablo en el camino a Damasco, cuando fue confrontado con Cristo Jesús y el Señor le dijo: dura cosa te das de dar golpe contra el aguijón, dura cosa es seguir luchando contra mí. Y Pablo solamente dijo: heme aquí, Señor, ¿qué quiere que tú hagas? En ese momento que nosotros venimos cara a cara con el Señor y decimos: Señor, ya yo estoy cansado de tratar de cambiar las situaciones por medio de mi fuerza. He aquí, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú deseas de mí? En ese momento el Evangelio va a comenzar a transformar nuestras vidas. ¿Y qué más oportuno que en estos momentos que vamos a orar también, que vamos a presentar nuestras peticiones delante del Señor en oración, de ser recordados que podemos orar con plena confianza, con plena seguridad, que podemos orar con esperanza, sabiendo que el Señor es capaz de transformar vidas, transformar la vida de nuestros seres queridos, de nuestros esposos y esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, cambiar sus vidas, no a lo que yo quiero que cambien, sino a lo que Dios quiere que cambien, a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Y Él puede hacerlo, y Él lo hará conforme a su voluntad. Así que podamos interceder en esa noche, confiados en que Dios es poderoso para hacer eso y aún más de lo que nosotros le pedimos. Que el Señor le bendiga a mis hermanos y que nos acompañe en esos tiempos.